Buenas tardes, amados hermanos, bienvenidos. Tengan todos ustedes buenas tardes, noches. Y pues nada, estamos una vez más, gracias a nuestro Señor, convocados con el poder de su Espíritu, como lo oramos ahorita, para pues seguir siendo instruidos, ¿no?, en esta hermosa carta a los Efesios, que estas semanas han sido verdaderamente contundentes de la manera en la que nos deja nuestro Señor ver y nos muestra el poderío que tiene y la planeación para traer a los suyos uno a uno, ¿verdad? A mí me ha maravillado, me está maravillando. Apenas vamos en el capítulo 2, vamos a iniciar apenas hoy el capítulo 2 y está wow, muy contundente. Dios nos dé oídos y ojos para poder ver y poder oír su instrucción y poder asimilar verdaderamente lo que Él quiere decirnos, porque yo pienso que esta clase o estas clases que hemos tenido, este estudio de Efesios, pienso que es como para manifestarnos que nuestra manera de adorar debe ser la correcta. O sea, pienso que todo esto no es para otra cosa más que para entender y comprender que debemos adorarle porque no hay otra opción. O sea, a lo mejor no es la palabra correcta, pero porque Él es el único digno de honra y gloria. O sea, después de que veamos estas cosas, vamos a ver que no había nada en nosotros, que no había posibilidad de absolutamente nada, y que todo ha sido su amor, su misericordia, su gracia y sobre todo su soberanía. Y entonces dices tú, pues si yo no tenía nada, si yo estaba muerto, si yo estaba totalmente destituido de su gloria y Él me está llamando, o sea, pues wow, Señor, o sea, la manera de adorarte va a ser distinta a cuando yo puedo creer o yo creo o yo figuro que puedo tomar la salvación cuando yo lo decida. O sea, es muy diferente. Bueno, vamos a dejar que nuestro Señor nos hable con su palabra y vamos a ir escudriñando como cada semana lo hacemos, no sin antes que mi esposita nos dé unas 2 horas y media del repaso de la clase de la semana pasada. No te creas, unos 5 minutos, hermano, no te emociones. Y bueno, a ver qué nos dice. Sí, quítatelo, mi amor, para... Sí, nomás no le escupas a la vida y nada. Es que traemos el cubrebocas, pero nos visitan nuestros hermanitos David y Nayeli y la familia. Gabriel ya hace así, que los salude. Todos. Ok, bueno, dale, mi amor, sin más. Buenas tardes a todos. Dios les bendice. En el capítulo, en la clase pasada vimos, ¿verdad?, orando por los santos y fieles. Aquí Pablo oraba por la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Y voy a leer 2 versículos antes para poder saber qué es lo que continúa, ¿verdad? Aquí dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Sí? Entonces aquí continúa lo que vamos, lo del repaso, ¿verdad?, orando por los santos fieles. Entonces dice aquí Pablo, por esta causa, ¿sí?, por esta causa de lo que leí ahorita, ¿verdad?, dice Pablo, también yo, o sea, Pablo, habiendo oído de vuestra fe. O sea, Pablo había escuchado la fe que tenían los hermanos de Éfeso, ¿sí? Y entonces Pablo, pues sí, le llenó, ¿verdad?, de que él había oído esa fe, iba creciendo la iglesia de Éfeso porque eran apenas muy bebés en la palabra del Señor. Entonces él
les dijo: por esta causa, ¿verdad? Yo, Pablo, habiendo oído de la fe del Señor y del amor para con vosotros los santos, él no cesaba de orar por ellos. Y la oración de Pablo era de que, dice que el Señor de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, o sea, los llenara del Espíritu. O sea, los llenara del Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿De quién? Del Señor, ¿verdad? Esa era la oración de Pablo, para que ellos conocieran al Señor a través de la palabra y fueran creciendo más y más en la sabiduría de Él. Y también le oraba al Señor para que les alumbrara los ojos de vuestro entendimiento, para que ellos también para que ellos sepan cuál era la esperanza. Y sabemos que la esperanza es la vida eterna, y en la cual también los ha llamado a las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, que ya sabemos que tenemos una herencia, ¿verdad?, celestial allá con el Señor. Y también aquí dice que el Señor en su grandeza, en su permanente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de la gloria. Sabemos que el Señor resucitó con poder y gloria, y que ahorita Él está sentado allá en su trono, ¿verdad? Y que Él está sentado ya sobre todo principado, autoridad y poder y señorío. Que Él es ya la autoridad, Él es la autoridad, ¿verdad?, de cualquier cosa que está aquí terrenal y de donde sea. Él es la autoridad, y que también Él dice, la cual es su cuerpo. O sea, Él aquí dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea, Él es todo y todo lo sometió bajo sus pies, y Él es también el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, que sabemos que es Cristo, ¿verdad? Y el versículo a memorizar fue: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Amén. Gracias. Cuando empezaste pensé que te ibas a tardar como una hora. Dije yo, híjole, déjame traer unas palomitas, pero no. Fue rápido y conciso. Gracias, mi amor. Ok, amados hermanos. Vamos a empezar. El tema que nos compete hoy, está en nuestras hojitas, es las abundantes riquezas de su gracia. Voy a compartir el PTT para mis hermanos de aquí, la pestaña. Ok. Si lo pueden ver, solo díganme. Perfecto. Muy bien. Ok, entonces es las abundantes riquezas de su gracia. Y pues prácticamente ya saben, está extraído de la palabra de Dios. Todo es conforme a la escritura, y está extraído de aquí, de los pasajes que vamos a ver. El objetivo, tenemos un objetivo, y dice así. Dice el objetivo, dice: regocijarnos al descubrir la razón fundamental de la riqueza de su misericordia y su gran amor con que nos amó, dándonos vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Ok? Prácticamente es que nos regocijemos de saber, o sea, de descubrir la razón fundamental de las riquezas de su misericordia y su gran amor con que nos amó. ¿Cómo fue esto? Dándonos vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, pero vamos a ver cuál es eso, ¿verdad? Sí, definitivamente nos amó, pero hay una razón, y ahorita la vamos a observar en el estudio. Muy bien, pues sin más, tenemos un versículo a memorizar, y es el 2:7.
para mostrar en los siglos venideros, de hecho este es el para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ese es el versículo a memorizar y prácticamente es la respuesta de la razón a descubrir, pero ahorita lo vamos a ver. Muy bien, entramos de lleno al estudio y nos vamos con los versículos 1 y 2, dice 1 y 2. Voy a leer los primeros 3 versículos, los voy a leer yo, del 1 al 3. Efesios 2, del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ya nomás estos 3 versículos empieza y lo único que está haciendo nuestro Señor nos está diciendo que este Dios soberano, este nuestro Señor Jesucristo, que desde el capítulo 1 hemos venido viendo, que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, que resucitó con poder y que está sentado, dice ahí en el 1:21, sobre todo principado. O sea, sobre todo principado Él está ahorita. Ahorita lo recordó mi esposita. Sobre toda autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea, ¿cómo te lo explico? O sea, está diciendo: yo soy el único y fuera de mí no hay nadie más, y yo te escogí antes de que este mundo fuese hecho, antes de la fundación del mundo. Eso es lo que nos está diciendo en el capítulo 1, nos lo dijo. Pues ahora nos está diciendo en este capítulo 2, en los primeros 3 versículos: y yo, Juan de Dios, y yo te di vida cuando estabas muerto en tus delitos y pecados. Y déjame decirte que anduviste en otro tiempo. No va a haber nadie que me pueda decir, va a decir el Señor, nos dice el Señor prácticamente, que diga que no. Todos anduvimos en la corriente de este mundo. Todos, llámese quien llámese, como sea. No hay uno que no. Bueno, solo hay uno, pero es el que está diciendo que Él es sobre todos y ya lo pusimos en su lugar, ¿verdad? Y entonces lo que nos está diciendo es eso. O sea, nadie se escapa, pero yo les di vida. Cuando estabas ahí, cuando estabas muerto en tus delitos y pecados, yo te di vida. Entonces, eso es lo que nos está diciendo en estos primeros 3 versículos. Vamos a empezar a contestar las preguntas. Si alguien tiene alguna duda o comentario, por favor, externenlo. Los comentarios, las preguntas, las dudas nos nutren a todos. Ya lo hemos dicho, nos nutren a todos, y esto va a ser hermoso. Primer pregunta, dice la hojita: ¿cuándo nos dio vida aquel que todo lo llena en todo? Y esta pregunta la hizo así como que el pastor, recordando el versículo anterior, el 23, ¿verdad? El 1:23, antes de entrar al 2. Dice: la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Eso sigue hablando del mismo. Entonces, en el versículo 1 del capítulo 2, nos pregunta: ¿cuándo nos dio vida aquel que todo lo llena en todo? O sea, del mismo quien estamos hablando. ¿Cuándo? ¿Cuándo nos dio vida? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos. Fuerte, mi amor, si vas a responder, fuerte. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así es, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, déjame decirte. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados, sí, por supuesto. Pero espérame, pero Pablo, espérame, yo estaba vivo. Sí, Juan de Dios, pero muerto no quiere decir desintegración, que te deshaces y que te mueres y que te desapareces. Muerto en esta parte de la Biblia es muerto espiritualmente, es destituido de la gloria de Dios.
Tú estabas destituido, tú estabas enemistado con Dios. Tenías un problema con Él, pero yo no estaba enojado con Él. Pero Él contigo sí, porque le desobedecías, porque estabas conforme al príncipe, como dice aquí, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Yo estaba desobedeciéndole a Dios, para empezar por una razón, porque no le conocía y no sabía qué quería de mí, y yo no sabía, o sea, yo no entendía qué quería, entonces le desobedecía, por supuesto, y andaba obedeciéndole a quién. Si no estás con Jesucristo, ¿con quién estás? O sea, no hay más que dos sopas, no puedes estar en medio. O le sirves al maligno o le sirves a tu Señor. Entonces, ahí está, eso es lo que nos está aclarando. Para confirmar lo de la muerte, la destitución, acompáñenme a Romanos 3:23. Romanos 3:23 nos declara eso. Nos dice que estábamos destituidos por una razón. ¿Por qué? Porque éramos pecadores. Bueno, seguimos siendo pecadores, pero ya no pecamos ahorita en el sentido de practicar. 3:23. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén, así es. ¿Por cuanto quiénes? ¿Algunos? Todos. Nadie se salva. Por cuanto todos pecaron y están, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. O sea, tú no puedes estar frente al Señor porque eres pecador. Necesitas ser lavado y limpiado y salvado por alguien, y en este caso es nuestro Señor Jesucristo. Pero Él nos dio vida cuando estábamos así, ¿sí? Ahora, segunda pregunta. Si alguien tiene preguntas, dudas, hágalo. Los de aquí solamente abran el micrófono y los escuchamos, y aquí pues nomás díganme, ¿verdad? Aquí estamos y le damos. Ok. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la evidencia de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? ¿Cuál es la evidencia? Ahora, obviamente que aquí lo declara, ¿verdad? En los cuales, ¿qué? En los delitos y pecados, en los cuales, ¿qué dice el versículo 2? En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este siglo y todas estas cosas. Bueno, que seguíamos la corriente de este mundo. Siguiendo la corriente de este mundo. En eso evidenciábamos que éramos, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Siguiendo la corriente de este mundo. Ahora, acompáñenme a Primera de Juan 2, 15 al 17. Primera de Juan está hasta atrás. Primera de Juan 2, del 15 al 17. Lo tengo aquí y dice así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace, el que sabe, dice, el que entiende, el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Entonces, si ponemos atención, haya una evidencia cuando estamos muertos. Pero déjame decirte que hay otra evidencia cuando vives, cuando el Señor te da vida. Cuando estabas muerto en tus delitos y pecados, el Señor te da vida. Pero hay otra evidencia, ¿sí? Si cuando yo estaba muerto la evidencia es que seguía la corriente de este mundo, ¿alguien puede decirme cuál sería la evidencia de que estoy vivo en Cristo Jesús? La obediencia. Por supuesto. ¿A quién? A Dios. Porque aquí también obedecía,
pero obedecía al otro. No, príncipe. obediencia a Dios, a Jesús. La obediencia a mi Señor, por supuesto. Ahora, ojo, no deja de ser una evidencia. No es un requisito. Esto es donde la gente se confunde y piensa que puede hacer las cosas para agradar a Dios de tal manera que le dé vida y lo perdone. Y no es así. El Señor te perdona cochambroso como estás. Solo quiere que te arrepientas, te saca de donde te estabas revolcando, y el Señor con su palabra te confronta. Viene el arrepentimiento, obviamente tiene que estar el Espíritu ya, o sea, si no, ¿cómo te lo explico? Pero bueno, esas son las cosas. Y luego hay una evidencia cuando has nacido de nuevo. Comienzas a obedecer a tu Señor, pero Él te da el poder para que lo hagas. ¿Cómo te lo explico? Más adelante creo que vamos a hablar algo de ello, pero te puedo adelantar una cosa, o sea, para que me entiendas, o sea, no hay cómo decirlo. Para yo evidenciar que soy hijo, tengo que mostrar que le obedezco. Y si yo quiero en mis fuerzas obedecerle, simplemente no voy a poder. Y te voy a poner un ejemplo muy ilustrativo. El paralítico. ¿Recuerdan esa escena? Llena la casa llena, el Señor ahí, le bajaron al paralítico, así lo declara la Escritura, que del techo lo bajaron y estaba frente al Señor. Primer pregunta, porque yo siempre me figuro que si estoy ahí, ¿verdad? Pero pues suponte que no estoy, pero bueno, X, ahí estamos. Total, sí o no, ya ando cantinfleando. Ahí estamos, y supón que yo le dijera al paralítico a ver, paralítico, levántate, recoge tu lecho y hazte para un lado porque estás estorbando. Estás aquí en medio de todos. Levántate, toma tu lecho y hazte un poco para allá, por favor. O sea, muérete. ¿Él me hubiera obedecido? Pues no, ¿verdad? ¿Porque no quería? No, pues no puede. Porque no podía. Estás imposibilitado. Así estaba yo. No podía obedecer. Aunque quisieras, no puedes. Estás imposibilitado. Pero cuando el Señor le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, el Señor le dio poder para poder hacerlo. Entonces, no solo te da, ¿cómo lo explico? No solo te da el entusiasmo de obedecerle, porque se lo puedes tener, sino te da el poder para que lo hagas, para que sí puedas obedecerle. Bro, es que el Señor nos pide cosas que a veces nos parecen un poco extrañas, pero a ver, Juan de Dios, cuando te peguen aquí, pon la otra. Ah, canijo, Señor, ¿cómo es? Te voy a dar poder, paralítico, o sea, tranquilo, ¿verdad? O sea, a eso me refiero. O sea, el Señor te va a dar ese poder para que tú puedas hacerlo, para que puedas obedecer a esas instrucciones que a veces dice uno, ay, Jesús, Señor, o sea, se me hace eso tan difícil. Pues vas a poder, porque yo te voy a dar el poder. Lo mismo pasó con Lázaro, exactamente lo mismo. O sea, si otro hubiera gritado, oye, Lázaro, sal fuera, ven, acá te estamos esperando todos. Marta dijo que tenía 4 días de muerto y que ya gedía. Pero cuando el Señor le habló, a pronto le dio el poder de obedecer. O sea, esto es así. El Señor nos da ese poder,
esa evidencia de que somos sus hijos y le obedecemos y hacemos lo que nos dice y lo que nos pide, ¿verdad? Increíble. Siguiente preguntita. ¿Quién es el espíritu de la potestad del aire? ¿Quién es? Dice, a lo mejor está un poquito ahí la pregunta porque habla de quién, pero la respuesta es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese es el que está ahí, en los hijos que desobedecen. Obviamente desobedecen a Dios o desobedecen a Cristo, pero obedecen al maligno. Ese es el espíritu que es del Satanás, el diablo, con todas sus letras, ¿verdad? O sea, él es, ¿verdad? Entonces, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, si le quieres escribir todo, está chido. Y si no, pues la respuesta corta es esa. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. O sea, no obedecíamos al Señor, sino hacíamos las cosas como me parecían, como yo quería hacerlas, ¿verdad? Y el Señor nos ha dado vida precisamente para eso, para levantarnos y para obedecer. No porque obedecí, sino para obedecer, para poder mostrar el fruto, por así decirlo, de la obediencia de que el Señor nos tiene, ¿verdad? Se me vino ahorita a la mente primera de Pedro. Déjame ver si la primera de Pedro 1 por ahí. Primera de Pedro 1, dice ahí en el versículo 2, dice que fuimos, y este es Pedro, y es el mismo sentir, o sea, observemos cómo la escritura está toda compaginada, no hay contradicción. Y este es Pedro y dice, elegidos, dice en el versículo 2, primera de Pedro 1, versículo 2, elegidos según la presciencia de Dios Padre, o sea, la presciencia es antes del conocimiento, o sea, fuimos ya elegidos, ¿verdad? En santificación en el Espíritu, o sea, te estás santificando en el Espíritu, ¿verdad? Y lo dice, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo, o sea, no es por obedecer, sino es para que puedas obedecer, Juan de Dios. Si no, ¿cómo te lo explico? O sea, si yo no deposito mi espíritu en ti, tú no puedes obedecerme. Por eso es que cuando me obedeces, está la evidencia de que eres mi hijo. Por eso, es una evidencia. Entonces, el Señor es de la manera en que nos habilita y nos rescata. No solo nos abre los ojos, nos abre el entendimiento, nos da oídos para oír, nos da vida cuando estábamos muertos, ya lo declaró. No solo todas esas cosas, sino que nos da el poder de poder obedecerle, o sea, de poder mostrarnos ante Él obedientes como hijos. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí? ¿Todo está bien? Ok. Siguiente pregunta. Como consecuencia, ¿a qué estábamos sujetos en otro tiempo? Ahí siguen en los versículos, debe estar en el 3 esa respuesta. Los deseos de nuestra carne. Más abajito. Y éramos por naturaleza, ¿verdad? Ahí dice, porque dice como consecuencia de todo esto, haz de cuenta, es a qué estábamos sujetos en otro tiempo. A la ira de Dios. A la ira, exactamente. A la ira de Dios. ¿Por qué? Porque éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, ¿por qué hijos de ira? O sea, aquí no dice, no dice hijos de Dios, o sea, hijos de ira. Éramos hijos desobedientes, entonces por tanto de la ira de Dios. Dios iba a descargar su ira con nosotros. Acompáñenme a Juan 3:36. Juan 3:36.
Juan, ¿qué dije? 3:36. Ok, aquí estoy. Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Ya la tiene, ¿eh? Ya la tiene, no la tendrá, la tiene. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No estará, está ya sobre él. O sea, esto no espera. Nosotros hemos nacido en una carne caída, eso debemos de entenderlo. Por eso es que Efesios nos declara, todos anduvimos en otro tiempo, porque así es como nacemos, caídos, con nuestra naturaleza adámica caída. Pero Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Pero por tanto éramos hijos de ira, como lo declara ahí el versículo 3 de Efesios 2, ¿verdad? Éramos por naturaleza. ¿Por qué por naturaleza? Porque esa es nuestra naturaleza caída. Hijos de ira, lo mismo que los demás, lo mismo que todos. Pero el Señor en su bendita misericordia nos ha estado llamando uno a uno. ¿No te parece increíble que el Señor te esté llamando y que te haya escogido desde antes de la fundación del mundo? Y para que en el tiempo que Él estimó seas llamado por Él. ¿No te parece un milagro y una manera de darle gloria a su nombre desde ahora hasta por la eternidad? O sea, no hay otra manera de agradecerle al Señor, porque no había nada en mí que pudiera verle, ni siquiera verle, mucho menos desearle, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario. Ok. Se me había venido un versículo, pero ya se me fue. Continuamos. Creo que ya estoy empezando a tirar así como que a León el PowerPoint, ¿verdad? Pero bueno, déjenme acomodar. Ya le di hasta el 3. Y ahora vamos a leer del 4 al 7. David, ¿me puedes ayudar del 4 al 7? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Gracias, bro. Oye, brother, qué increíble está esto, bro. Sí, o sea, ahora vamos a ver ok, ya nos dijo en el versículo 1 que nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero del 2 y el 3 se encargó de recordarnos que estábamos en una naturaleza caída y que por tanto éramos hijos de ira porque desobedecíamos, o más bien obedecíamos al príncipe de la potestad del aire, ¿verdad? Al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, que estábamos desobedeciendo. Pero en el 4 ya nos dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando, nos lo vuelve a recordar, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente ¿con quién? Con Cristo. Nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Ok? Nos dio vida juntamente con Cristo. Y lo dice, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y espérame, Pablo. Tranquilízate, Pablo. A ver, sí me dio vida, ¿verdad? Sí me dio vida con Cristo, porque pues ya
me sacó de la muerte espiritual y me dio vida eterna con las arras del Espíritu Santo, que todos lo sabemos, ¿verdad? Ok, pero juntamente con Él nos resucitó, tiempo pasado. O sea, ¿cómo, Pablo? Y deja tú, ahí no termina todo, el otro se pone peor. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cuándo, Pablo? ¿Cuándo ocurrió eso? Ya pasó, Juan de Dios. O sea, todo eso ya culminó. En esta línea de tiempo se está gestando y todo a su tiempo se va a cumplir. Pero desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, el Señor planeó todas estas cosas. Todas estas cosas. Voy a regresar al capítulo 1 ahí de Efesios, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús, según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. ¿Cuándo? Delante de Él, bro. Cuando estemos en el juicio, bro. O sea, esto no es ahorita. Esto es para que cuando estemos enfrente de Él, obviamente que en esta línea de tiempo al que le va tocando a su debido tiempo, nos dijo ¿quién? Tito o nos dijo Timoteo, ya no me acuerdo, que nos dijo que a su debido tiempo, por la predicación del Evangelio, fuimos entonces tomados, ¿verdad? Y exactamente eso ocurre, pero de lo que está hablando Pablo en Efesios es de que yo ya estoy resucitado con Cristo, ya me dio vida, ya estoy resucitado, todo está en pasado, y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, no quiero entrar mucho en ese detalle, pero la eternidad es la eternidad, es otra cosa. La línea de tiempo es lo que conocemos nosotros. El día de ayer pasó ayer, hoy es hoy y mañana pues va a ser el día de mañana. Esa es nuestra línea de tiempo. En la eternidad no es así, ¿sí? Ya estoy sentado con Él. Ya estoy sentado con Él en los lugares celestes. Nos hizo sentar, ¿verdad? Nos hizo sentar, tiempo pasado. Ahora, no me creas, ¿verdad? O sea, no me creas. Pero yo te digo algo. Isaías 53. Isaías 53 lo conocemos. Isaías escribió aproximadamente 700 años antes de que Cristo pisara esta tierra. 700 años antes. Y si lees lo que el profeta Isaías declara del que iba a venir a padecer, lo declara en tiempo pasado. Y él todavía ni siquiera venía. ¿Lo leemos para recordarlo? ¿Isaías qué? Isaías 53. Voy a iniciar desde el 3 para no... ya está hablando prácticamente de él y está diciendo despreciado y desechado entre los hombres. A ver, volvemos otra vez. Isaías escribió esto 700 años antes de que Cristo pisara esta tierra y lo describe como despreciado y desechado, pasado. Ya fue. Esto ya pasó entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue, pasado. Fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió, tiempo pasado, nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Espérame, si cuando se escribió esto yo todavía ni siquiera nacía.
Pero eso ya está. El Señor lo planeó desde antes de que fundara la tierra, Juan de Dios. ¿Cómo te lo explico? Y esta obra ya estaba más que realizada. Lo único es que en esta línea de tiempo se está gestando. Y a su debido tiempo vino Cristo. Y a su debido tiempo hemos venido uno a uno a sus pies y traídos al redil por la locura de la predicación del Evangelio. ¿Sí? Pero todo esto ya estaba gestado, ya estaba predestinado, ya estaba orquestado. Nuestro Señor puso la no sé cómo decirlo, está presentando en esta tierra la puesta en escena. Cuando tú vas a una obra de teatro, ya ves todas las cosas preparadas. Bueno, Él creó la tierra para eso, para poner en escena todo lo que ya se había gestado. El que tenga oídos para oír, que oiga. O sea, es increíble. Esto es increíble. Pregunta número 1. Bueno, pregunta primera del 4 al 7. ¿Cómo se manifestó la rica misericordia de Dios y su gran amor con que nos amó? ¿Cómo se manifestó? En que aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto ya estaba planeado, está manifestado, pero en este tiempo se está gestando, ¿verdad? ¿Duda, pregunta, comentario? Nada más voy a decir una palabra. ¡Wow! Amén. Amén. Y el problema es que aquí el Señor nos dice, ¿cómo ven, hijitos? ¿Qué les parece? No. Te está diciendo cómo son las cosas. Si lo crees, si lo entiendes, si lo digieres, si te parece o no te parece, eso es irrelevante para el Señor. Solamente nos está informando lo que Él hizo. ¿Cómo te lo explico? O sea, ahora, después de escuchar y de ver esto y de leerlo en nuestra palabra, una pregunta. ¿Todavía crees que puedes escoger la salvación? ¿Todavía crees que puedes verla cuando estás muerto, O sea, porque estás muerto. Ver la salvación, desearla, tocarla, traerla y atraerla hacia ti. Y no solo eso, retenerla, porque todavía hay muchos que creen que todavía se pierde. O sea, ¿cómo te lo explico? O sea, si ni siquiera podías verla, estabas muerto en tus delitos y pecados. Por supuesto que no la puedes ni ver. ¿Qué le dijo a Nicodemo el Señor? Si nosotros leemos cuidadosamente Juan 3 y observamos cómo Nicodemo comienza la plática con el Señor, vas a observar, si la lees detenidamente, si lo disfrutas, si lo ¿cómo se dice? Si lo escudriñas, vas a observar que nuestro Señor Jesús le paró el carro a Nicodemo. Le dijo, párate, Nicodemo, no porque no está esa palabra, pero le dijo, quieto. O sea, si no naces, no me digas tantas cosas porque no sabes nada. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. O sea, déjate de cosas. Pero lo está parando en seco. Y le dice, Nicodemo, o sea, si no naces de nuevo no puedes ver. ¿Sí? Y lo más adelantito le dice, no puedes entrar. Si no lo puedes ver, mucho menos entrar. O sea, no sabes a dónde vas a ir, ¿no? Si no lo puedes ver, no lo puedes desear. ¿Cómo te lo explico? Entonces, es imposible. Es una necedad creer que puedes tomar la salvación a tu discreción. Ahora, otra cosa, o sea, ¿cómo empieza la salvación? Yo tengo que nacer de nuevo. Yo nomás quiero que me expliquen, pero yo no he podido, o sea, o al menos yo siento que no puedo. Si alguien puede y tiene ¿cómo se dice?
la técnica de hacerlo, pues que me lo diga, porque a lo mejor puede sernos útil a algunos, ¿verdad? Pero cuando menos yo no puedo. Yo no puedo ver el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, tomarlo y meterlo adentro de mí. Yo no puedo. Si alguno puede o sabe cómo hacerlo, pues dígame, ¿verdad? Pero yo no puedo hacer esto. Entonces, ¿cómo te lo explico, Nicodemo? O sea, nacer de nuevo, o sea, no está en ti. No está en ti. Y te voy a explicar cuán tanto no está en ti nada, o sea, elegir nada, ni definir nada, ni hacer nada. Nuestro Señor lo dejó todo a su discreción. Pudimos ver en las clases pasadas, pudimos ver en el capítulo 1 los según. Hay como 5 según. En el versículo 4 hay uno que dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea, según nos escogió en Él. Yo no participé. Yo no participé. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. El segundo según está en el versículo 5. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, es según su voluntad, no mi habilidad para reconocerlo y creer en Él. No. O sea, Él nos escogió antes de la fundación del mundo según el puro afecto de su voluntad. Tercer según está en el versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. No de mi habilidad, ni de mi buen corazón, y ay, soy tan bueno. No, nada de eso. El cuarto según está en el 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Cómo te lo explico? Su beneplácito, y se lo había propuesto en sí mismo. O sea, Él hace lo que quiere, bro. Lo que quiere. O sea, según su soberanía. No participas. Y el siguiente según, que ya no sé ni cuál voy, 1, 2, 3, 4, 9. Sigue el 5, son 6, fíjate. Es el versículo 11. Dice, en Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. O sea, ¿cómo te lo explico? Ya nos dijo que nos escogió, que nos predestinó, y otra vez acá nos predestinó, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Tú no vuelves a participar, es según su voluntad también. Y el último según está en el versículo 19, el cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Él tiene todo el poder para hacernos nacer de nuevo, para darnos vida cuando estamos muertos en delitos y pecados, y de manera que yo no puedo, yo no tengo, y le doy gracias a mi Señor, le doy gracias que no me dejó la salvación como Adán, pudiendo yo escoger. ¿Qué quieres escoger, Juan de Dios? ¿Esto o esto? No, Señor, gracias que no me diste a escoger, porque hubiera caído, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor, que no me lo dejaste a mí, sino solo tu soberana voluntad, tu soberanía, todo lo que eres tú, Señor. Gracias, Padre hermoso. Siguiente pregunta. ¿Para qué? Y aquí está el para qué en el versículo 7. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Así que sí, ok, la obra fue salvarme y darme vida y sentarme con Él, y no solo eso, nos dio vida, nos resucitó y nos sentó con Él en los lugares celestiales con Cristo Jesús, porque Juan era tan bello y tan hermoso que yo deseaba salvarlo. No es eso, no es por eso. Es para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para eso, para mostrarle al mundo cuán amoroso es, por supuesto, pero que todo está en su soberanía, en su voluntad, en su misericordia y en su gracia. Todo está ahí.
¿sí? Increíble, increíble. Ya contestamos prácticamente la pregunta. Este es el propósito por el cual se hicieron estas cosas. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Bueno, perfecto. Sigamos. Versículos 8 al 9. Y ahora sí que ya me estoy volando la barda. Ya no estoy aquí con el PTT, pero ahí se los pongo, amados. Bueno. 8 al 9. Hermanito Chuy, ¿me podrías ayudar con el 8 y el 9, por favor? Todo lo que dices está grabado. Hijo de su... Ya, triste mi calavera. Ya está más fluido, hermano. Gracias a Dios, ¿verdad que sí? Está muy bien. Sí, yo creo que lo vamos a ir implementando más o menos así. Pero vamos a darle. En el versículo 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Gracias, amado hermano. Amén. Y esto, híjole, ¿cómo te lo explico? O sea, si todo lo que nos viene diciendo, y luego todavía nos dice, porque por gracia, Juan de Dios, no se te olvide que es por gracia, Juan de Dios, que eres salvo, porque por gracia eres salvo, por medio de la fe. Y déjame decirte otra cosa, Juan de Dios, que es por medio de la fe, y la fe no la produce tu hígado, y tú no puedes tener fe por sí mismo. La fe es un don de Dios, lo declara aquí, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es algo que Dios te da, es una dádiva de Dios, ¿sí? Así que es un regalo, o sea, y no por obras, Juan de Dios, no te alebrestes, para que nadie se gloríe, para que nadie pueda decir, Señor, es que yo, ¿te acuerdas, Señor, que yo hice? No, o sea, si tú viniste a mí es por la fe que yo te di, para que tú pudieras ver a mi hijo como tu Salvador. Por eso estás aquí, por eso nadie va a poder levantar su mano. Así es que otra vez pregunto, ¿todavía después de leer esto, creemos que podemos decidir venir a Cristo por nuestra propia voluntad? Por supuesto que no. Y siempre ha sido así, amados. Les voy a decir otra cosa. Creo que a lo mejor ya lo he comentado en la célula, pero vamos a hacer ¿cómo se dice? Un ejercicio pequeño mental. Amados hermanos, cuando el Señor venga, cuando nuestro amado Señor Jesucristo venga en las nubes y todo ojo le vea y todo ojo le vaya a ver, o sea, va a ser increíble ese día. Bueno, vamos a imaginarnos que ese día es hoy. Sí, ninguno, y vuelvo a decir ninguno, y lo digo con temor y temblor, no lo digo sí, a la ligera, no, lo digo con temor y temblor. Ningún terrenal de los que estemos vivos, ni de los que hayan muerto en Cristo, aún y que hayan muerto, ninguno va a ser digno de ir con Él. Hasta ese momento, estoy hablando hasta ese momento. El Señor nos va a levantar porque pues ya depositó su espíritu en los que son de Él, y entonces Él nos va a llamar, ¿sí? Pero ninguno va a ser digno. Ahora vamos a imaginarnos que ese día es hoy. Que ese día es hoy. Se acabó que mañana tienes trabajo, bro. Se acabó que mañana tienes que llevar al niño a la escuela, al kinder, mi negocio, esto. No, bro, se acabó todo. Cuando el Señor llegue se acabó todo. No hay nada más. Y ahora sí vamos a haber deseado, haberle obedecido todos los días de nuestra vida y cada momento y cada segundo. Eso es lo que vamos a desear cuando ya lo veamos. Pero no fue así. No fue así. Ninguno vamos a ser dignos de ser levantados. Ahora, déjenme explicarles. Y aquí es donde está todo el meollo. Porque cuando Él venga, la reunión, dice que va a venir entre las nubes, pero que en el aire va a reunir a los suyos. O sea, desde el aire va a llamar primero a los que durmieron en Él, o sea, los que están muertos, que nosotros llamamos que están muertos. Pero los que murieron en Cristo Jesús los va a llamar. Y eso el mundo, o sea, el plano terrenal lo va a observar.
y van a ser levantados y la gente lo va a observar. Y después de ellos dice la escritura que seremos levantados los hijos que no hemos muerto, los que estamos en ese momento vivos. Eso declara Pablo en Tesalonicenses, creo. Les voy a mandar como quiera por WhatsApp los versículos. Bro, pero la reunión va a ser en el aire. ¿Tú crees que puedes ir por tu cuenta a reunirte con él? ¿Cómo? Si la reunión va a ser allá. Yo quiero ir, Señor, yo quiero ir. ¿Cómo, Juan de Dios? ¿Cómo? Si no te llamo no puedes venir. Bueno, así ha sido siempre, Juan de Dios. Así ha sido desde el principio de los tiempos. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. No puedes. No vas a poder. En ese momento te vas a sentir indigno y no vas a poder ir por tu propia cuenta. Así es que cuando seas llamado y levantado vas a decir, ahora sí vas a quererle adorar como debemos adorarle ahorita, bro. Ahorita, sabiendo que no tenemos esa capacidad. Mira, no tenemos la capacidad, ni tenemos el pedigrí para poder presentarnos delante de Él. No lo tenemos, ¿sí? Pero ahorita se nos hace fácil porque el mundo nos distrae. Y por eso no le pongo atención a mi Señor. Y por eso pongo en prioridad otras cosas. Pero ese día ya no va a haber más. Ese día vamos a observar que verdaderamente no le dimos gloria como se merecía. Y cuando empieces a ser levantado vas a decir, gloria a tu nombre, Señor, gloria a tu nombre, porque yo no podía ir contigo, Señor. Si no es que tú me levantas. Es lo mismo ahorita, bro. Es exactamente lo mismo ahorita. Pero como tú ahorita tienes vida terrenal y tienes un carro a la puerta y una casa y un techo, que todo te lo ha dado Él, déjame decírtelo, te olvidas de que primero es Él antes que todas las cosas. Antes que todas las cosas. Antes que tú mismo, brother. Así lo declara la Escritura, no lo estoy diciendo yo. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Sígame. Todos los días, cada día. ¿Por qué no obedecer, bro? ¿Por qué no? Si hemos sido llamados, si hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué esperar a que Él venga y sentirme indigno, bro? Y decir, Señor, me hubiera entregado más a ti, Señor, verdaderamente te hubiera entregado mi vida, mis negocios, mi tiempo, mis hijos, los hubiera aventado como flechas hacia ti, Señor. Pues eso es lo que te dice y eso es lo que nos grita todos los días el Señor en su palabra. Eso es lo que anhela. Pero se nos hace fácil porque ahorita estamos viviendo una vida terrenal, ¿sí? Y creemos que eso es importante, pero déjame decirte algo. Nuestro Señor nos dice en su palabra que lo que tú ves ahorita fue hecho de lo que no se veía. Esto un día se va a deshacer y vamos a estar en su gloria, ¿sí? Y ese día vamos a estar delante de Él en el juicio, ¿sí? Y unos serán cortados y echados al fuego y otros serán puestos en el redil, ¿verdad? Solamente hay que obedecer. O sea, si ya el Señor nos está llamando, pues vamos a ser hijos obedientes. Vamos a ponerlo verdaderamente en primer lugar de nuestras vidas, ¿verdad? ¿Ya contestamos la preguntita de por qué? ¿O aún no? No. Ok. Pregunta, ¿por qué? Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no mío, pues es un don de Dios, es algo que Él me dio, no por obras para que nadie se gloríe. Esa es toda la respuesta. Seguimos viendo su soberanía, su poder, su amor, su misericordia y su gracia derramada para con los suyos, sin tener absolutamente nada en qué gloriarnos ni en qué decir, Señor, es que yo te escogí. No, Juan de Dios, no. Tú pudiste verme porque yo te di ojos. Si no, jamás hubieras podido voltear a verme, jamás. Versículo 10.
Hermanita Adriana, ¿me podría ayudar con el versículo 10, por favor? Sí. Ok. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Gracias, hermanita. Gracias. Hasta Lía aplaudió. Ok. Y pues bueno, ¿cómo te explico? Cerrando con este versículo 10. Porque somos hechura suya. ¿Sí? Creados en Cristo Jesús para buenas obras. No porque hice buenas obras. No, pues si fui creado para buenas obras. Ahora déjame decirte, Juan de Dios. Sí fuiste creado para buenas obras, pero no es por tu habilidad de que las sabes hacer y de que las puedes hacer, Juan de Dios, no. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que yo pudiese andar en ellas. No son mías las obras, las preparó Dios para que yo pudiera caminar ahí. Pero si me dice, Juan de Dios, ve por la calle derecha y yo me voy por la calle izquierda, Jonás, ¿cómo te lo explico? O sea, ¿para dónde vas, Jonás? No, es que te estoy diciendo que para Nínive. Pero no, hacemos lo contrario. Y el Señor todo lo preparó. Simple y sencillamente vamos a mostrar la evidencia de que somos hijos, de que somos escogidos como obedeciendo, como el paralítico. ¿Sí? No podía, pero el Señor le dio el poder para que le obedeciera y se fuera a su casa. No hay más. Preguntas, dudas, comentarios.